Hermanos, Dios les bendiga, gracias por esta oportunidad en la cual nos da Dios de poder estar en esta tarde. Y pues en esta semana estaremos presentando los 5 ministerios que tiene la iglesia. La iglesia tiene 5 ministerios en el cual cada día se va a presentar un ministerio. De esos 5 ministerios trabajan otros ministerios aliados a los 5 ministerios principales que tiene la iglesia. Es por eso que hoy vamos a empezar con el ministerio de discipulado, que tiene que ver con la escuela dominical, donde tal vez usted es parte de uno de los grupos de discipulado. Qué bendición, hermanos, que sean parte de este ministerio de discipulado. El discipulado tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, el desarrollo espiritual de cada uno de los que han creído en el Señor. Quiero comentarles que este ministerio es un ministerio que debe de permanecer dentro de la iglesia, de tal manera que los que han creído no se queden con el ABC del Evangelio, sino que ellos puedan tener conocimiento amplio de lo que es la palabra de Dios. Así que en esta hora estamos presentando el ministerio de discipulado. Quiero comentarles, hermanos, que nuestro discipulado tiene base bíblica. No es algo que el pastor o los líderes de la iglesia se lo sacaron de la manga. No, tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y dice Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:19. Así que, mis hermanos, el ministerio, el que nosotros tengamos un ministerio como discipulado dentro de la iglesia, no es algo que nosotros lo estamos inventando, es algo que el Señor nos ha dado para que la iglesia tenga conocimiento pleno de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe tiene base, nuestra fe debe manifestarse de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Así que en esta tarde también quiero tomar otro versículo como base, en el cual quiero explicar un poquito de lo que es este discipulado. Dice Juan 8:31: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. El versículo 32. Quiero primero decirles o responder a una pregunta. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, es alguien que está siguiendo a alguien más, que está aprendiendo de su maestro. Y nosotros, como discípulos de Jesús, somos los que estamos aprendiendo de Jesús, estamos siguiendo los pasos de Jesús. Es decir, que nosotros como discípulos no simplemente somos creyentes, sino que aquellos que están siguiendo a su Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde quiero enseñarles 4 características de los que han creído en Jesús. 4 características de los que dicen que creyeron en Jesús o han creído en Jesús. Porque muchos dicen: yo he creído en Jesús. Muchos dicen: yo ya creí en Jesús, ya hice mi decisión a Cristo. Pero de acuerdo a lo que dice Juan 8:31 y 32, vamos a ver 4 características de los que realmente han creído en Jesús. Número 1, son aquellos que obedecen la palabra, obedecen a la palabra de Dios. Dice el versículo: se mantienen fieles a mis enseñanzas. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Ninguno que ha profesado su fe en Jesucristo no debe quedarse en el ABC del Evangelio. Si ha hecho de Jesús su Señor, el Señor de su vida, entonces debe obedecer a su Señor. Varios pueden decir que han creído en Jesús, pero si no permanecen en su palabra, van a creer
de Jesús lo que ellos quieren, no lo que Jesús nos enseña en su palabra. Nuestra fe tiene como base lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra, y no en lo que surge de nuestra propia imaginación. Así que todo creyente debe permanecer en la palabra de Dios, y no es posible permanecer en la palabra de Dios sino a través de un discipulado permanente. Es por eso que si usted dice que ha creído en Cristo, debe entonces obedecer a la verdad. Debe mantenerse fiel en las enseñanzas, y nadie se va a mantener fiel a las enseñanzas si es que no está yendo a un discipulado. Número 2, otra característica de los que han creído en Jesús es que conocen la verdad, o ejercen más bien la verdad. Ejercen la verdad. Debemos ejercer la verdad. Y dice el versículo: realmente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Una manifestación de los verdaderos discípulos es que ejercen la verdad, viven la verdad y hablan la verdad y enseñan también la verdad. Un discípulo verdadero es aquel que profundiza constantemente en la verdad revelada de su palabra, se somete a ella y hace de ella la norma de su vida. Nuestra enseñanza, lo que nosotros aprendemos, debemos ejercitarla. Nadie que dice que sabe y que no aterriza lo que sabe, realmente es un discípulo de Jesús. Puede tener conocimiento y mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero el verdadero discípulo no solamente conoce, sino que vive la verdad y manifiesta la verdad. Ejerce o practica la verdad, aterriza las verdades bíblicas de lo que dice la palabra del Señor. Así que una de las características de los que han creído en Jesús es que ejercen la verdad, viven la verdad. Y cada uno de aquellos que han creído en Jesucristo deben de vivir la verdad. No solamente deben de saber una lección. Discipulado no es una lección. Discipulado no son enseñanzas simplemente. El discipulado es una vida práctica, una vida que va más allá de un solo conocimiento. Es una vida que puede manifestar con su vida, con sus hechos, que en verdad ha creído en Jesucristo y que puede vivir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es la segunda característica de los que realmente han creído en Jesús. De los que han creído en Jesús es que viven la verdad, practican la verdad. La tercera característica de los que han creído la verdad es que conocen la verdad. Deben de conocer la verdad. Dice la palabra de Dios: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. Conocen la verdad. Nosotros no conocemos la verdad, no vamos a conocer la verdad si nosotros no estamos en un discipulado. No hay alguien que nos está enseñando de lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, todos aquellos que han creído en el Señor deben conocer la verdad. Ninguno de nuestros hermanos de nuestra iglesia debe ser un ignorante espiritual. Debe tener conocimiento de la verdad. En la iglesia hay maestros que están enseñando la verdad. Y no hay razón para quedarse ignorante. No, lo dije cuando iniciamos, nadie debe quedarse en el ABC del Evangelio. Debe de pasar más allá de un conocimiento superficial a un conocimiento que profundice, que pueda desafiarlo a conocer más del Señor. Todos aquellos que quieran conocer realmente al Señor deben entonces dejarse discipular.
el ir a un discipulado, conocer lo que dice la palabra. Varios hermanos no saben más que un versículo, no saben mucho de las escrituras. Les preguntamos de una historia y tal vez no lo saben. Les preguntamos de una parábola y no lo saben. ¿Saben por qué? Porque no conocen la verdad. No están yendo a un discipulado que puedan ellos extender su conocimiento, saber de lo que dice la palabra del Señor. Y por último, la cuarta característica de los que han creído en Jesús es que son libres en la verdad. Libres en la verdad. Dice el punto número 4, son libres en la verdad. La verdad os hará libres. Jesús aclaró que la libertad que había venido a traerles era libertad de sus pecados, porque ellos vivían en la ley de Moisés, pero Cristo quiere que vivan en la gracia, en el conocimiento de la verdad, y esa verdad los iba a llevar a una libertad espiritual. Por eso vino Jesús dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. En la República Dominicana tienen un escudo nacional y en ese escudo tienen una Biblia abierta con las palabras de este versículo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora bien, antes de usarlo, debemos entender correctamente lo que Jesús quiso decir con él. En el contexto en que Jesús hizo esta afirmación, el judaísmo creía que el estudio de la ley de Moisés hacía libre al hombre. Por eso tal vez pueda hacerlo libre de la ignorancia intelectual, pero no libre espiritualmente. Por esa razón los gobernantes judíos miraban con desprecio al pueblo al que consideraban ignorante. Dice en Juan 7:49, diciendo los líderes religiosos: esta gente que no sabe la ley, maldita es. Porque ellos pensaban que el conocer la ley de Moisés, si no conocían la ley de Moisés, entonces eran unos ignorantes y no eran libres. Tal vez eran libres de la ignorancia, pero no libres espiritualmente. Sin embargo, lo que Jesús dijo es que serían libres en la verdad. Los que podían practicar la libertad eran aquellos que estaban viviendo en la verdad. Si usted no está viviendo en la verdad, entonces no es libre del pecado, porque lo que hace el conocimiento de la palabra es que nos hace ver que somos pecadores. Y al ver la palabra de Dios, al escudriñar la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que somos pecadores y que necesitamos la libertad de nuestro pecado. Y ella misma nos da luz para que nosotros seamos libres. Entonces, hermanos y hermanas, les invito para que ustedes puedan continuar con el discipulado. Por ahora está suspendido el discipulado dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras instalaciones, pero llegará el momento en el cual vamos a retomar nuestro discipulado. Quiero presentarles, hermanos, el ministerio de discipulado, quienes son los que integran este ministerio. Está nuestro hermano Pedro Hernández, quien es parte de la administración de lo que es la escuela dominical, en el cual él es el que lleva las estadísticas. Tiene que tener los manuales a tiempo, tiene que tener las copias y todo el material disponible para que nuestros maestros de la escuela dominical no batallen en poder dar su clase. Nuestro hermano está ayudado por la hermana Norma Rivera, en el cual ella es la que está llevando el control de las ofrendas que se recogen dentro de este ministerio. Quiero decirles que el dinero que se recoge
en la escuela dominical, se usa para los materiales que se necesitan para los niños, para los adolescentes y también para lo que se requiera en el trabajo de los maestros de la escuela dominical. Se compran, se ha comprado ventiladores y otras cosas que son necesarias dentro de nuestro discipulado. También nos ayuda Maideli, que es la que nos ayuda muy temprano para poder tener algunas hojitas que son los que nos recogen los datos para tener listas nuestras estadísticas. Así que queremos agradecer a nuestros hermanos que son parte de este discipulado y gracias al Señor porque hasta ahorita ellos continúan en este discipulado. Hermanos, oren por este ministerio, que el Señor nos mantenga firmes y que nos ayude para que en todo lo que nosotros estamos dando como maestros no nos equivoquemos y no nos salgamos de los lineamientos de nuestra doctrina bautista. Dios les bendiga y que el Señor sea el que pueda guiar a este ministerio, el ministerio del discipulado.